partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. El día de hoy les acompaño desde mi casa, por supuesto, por una recomendación respecto al tema del coronavirus. Antes de arrancar, por supuesto, recordarles, gracias a quienes podemos de alguna manera acceder a la transmisión continua de RCR, la radio que se ve, nuestra Casa de la Libertad, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Magda Nogales, y en los controles, no sé si está nuestro querido Gregorio o nos acompaña otra persona el día de hoy, César. Sí, ok, es nuestro querido Gregorio González para facilitar, por supuesto, todo este tema de una radio que sigue en vivo y al aire cada día a pesar de las circunstancias y a pesar de la pandemia. Además, recordarles cómo pueden ustedes acceder a la transmisión de RCR el día de hoy, por supuesto, a través de @RCR750 en Periscope. También a través de YouTube, si colocan RCR en vivo, pueden acceder fácilmente a toda nuestra transmisión. Y por supuesto, el día de hoy, además, recordarles nuestra cuenta @claumacero, pueden seguirme desde ya a través de todas mis redes. Y el día de hoy hemos querido hablar del coronavirus, que por supuesto no ha dejado de ser noticias, sino de cosas que alimentan el alma y cosas que de alguna manera nos hacen falta en un momento tan complicado como este, donde ciertamente estar en nuestra casa a veces puede resultar un momento de incertidumbre, de mucha confusión. Lo más importante es conectarnos con esas cosas que nos mueven, con esos principios, y para eso vamos a tener un programa especial el día de hoy. Antes de arrancar, por supuesto, anunciar algunas noticias en el ámbito internacional. Hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar alguna serie de medidas en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pueden ampliar la información en las noticias que hay ya rodando en internet, pero además recordarles que, por supuesto, desde acá vamos a hacer todas las recomendaciones posibles sobre lo que significa estos días de pandemia. Ya hablamos de oficialmente, digo oficial entre comillas, nuevos 15 casos. El estado Miranda, uno de los más afectados en este sentido. Por supuesto, recordar las recomendaciones, no solamente lavarse las manos, sino cuidar en exceso la salida a la calle o cosas puntuales que debamos hacer fuera de nuestra casa. Estamos hablando de 5 casos nuevos en el estado Miranda, 4 en Aragua. Ayer incluso se hablaba del caso de una niña de 10 meses en el estado Guárico, un asunto bastante lamentable y de cuidar. Más que nunca se impone la prudencia y las recomendaciones de los especialistas. Recuerden que los médicos son la verdadera autoridad en un momento como este. Nuestro reconocimiento a cada doctor, enfermera, bioanalista y trabajador de la salud que está poniendo su vida en un momento y un contexto como este. Además, hacer la alerta y la advertencia sobre la situación de la gasolina en Venezuela. Sabemos que en estos momentos el uso que se le está dando es uso oficial, excepto para aquellas personas que tienen salvoconducto. Los médicos son algunas de las personas de estas que tienen salvoconducto. Pero además, recordar que los productores y los trabajadores del campo son otras de las personas afectadas por una medida como esta que tiene que ver con el tema de la gasolina. De hecho, nos llegan reportes de distintos estados del país. En Machiques, estado Zulia, algunos productores han perdido algunas plantaciones como las de cambures, plátanos, por este tema de la gasolina y no poder movilizar sus productos o sus producciones a sus campos. Recordemos que sin gasolina no hay comida y en efecto esto va a ser una consecuencia muy grave para Venezuela. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos es que de alguna manera se les brinde el apoyo a estos productores que están haciendo su trabajo aún en el riesgo que tienen los venezolanos en este contexto. Y para hablar precisamente no solamente del caso venezolano, sino de la situación global del coronavirus, estamos hablando de más de 450.000 casos de coronavirus en el mundo. Hemos querido hablar el día de hoy con el doctor Carlos Walter. No sé si ya lo tenemos en la llamada, el doctor Carlos Walter. ¿Sí? Sí, está en línea.
Ya está en línea el doctor Carlos Walter, es médico psiquiatra de profesión, hizo su doctorado en la Universidad de París I, Francia, y además ejerció la cartera del Ministerio de Sanidad. Es profesor titular jubilado del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, esto es de la Universidad Central de Venezuela, y además es miembro cofundador del área de Desarrollo y Salud. Vamos a hablar con él sobre el manejo de la pandemia en Venezuela. ¿Cómo está, doctor Carlos? Buenos días, amiga. ¿Cómo están ustedes? Bueno, buenas tardes ya para todos los que se conectan. Muchísimas gracias por vernos. Y quisiéramos hablar primero, por supuesto, de la situación mundial y cómo el coronavirus hoy ha puesto de alguna manera en alerta al mundo entero. Estamos hablando del manejo de una pandemia. ¿Se anunció bien esta pandemia? ¿Cuáles son, de alguna manera, los principales desafíos que supone enfrentar una pandemia frente a una enfermedad hasta ahora desconocida? Bueno, aunque yo no quisiera referirme al tema mundial, porque creo que la urgencia del caso venezolano amerita concentrar nuestra atención en lo que está pasando en Venezuela, solo te voy a decir algunas cosas muy generales. Que en general, la población y el mundo está bien informado, y sobre todo con los recursos tecnológicos que hoy tú puedes exactamente seguir qué está pasando en el mundo, cuándo pasa en cada país. Entonces, eso no es lo que en este momento me interesa destacar. Lo que de eso ya se ha hablado mucho, y sería seguir hablando de lo mismo y repetir cosas que ya la gente conoce. Lo que me interesa es concentrar en relación a lo que está pasando en Venezuela. Y en relación a lo que está pasando en Venezuela, yo creo que es muy importante identificar que hay una fecha que establece una separación de las cosas que han ocurrido. Esa fecha para mí es antes del 13 de marzo y después del 13 de marzo. ¿Por qué hablo de esta fecha? Bueno, primero porque el 13 de marzo, recordemos que es cuando precisamente se anuncia los primeros casos en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Los dos primeros casos en Venezuela. Pero resulta que antes del 13 de marzo ya la epidemia existía en otros países y sin embargo, en el caso venezolano, quiero destacar esto porque el presidente Maduro ha insistido mucho en las últimas apariciones que ha realizado, y sobre todo las que ha realizado a propósito de la epidemia a partir del 13 de marzo. Pero resulta que antes del 13 de marzo, el ministro de Salud, que es el encargado del manejo de la situación sanitaria, no solo la situación sanitaria, sino de la salud del país, había dicho lo siguiente: el coronavirus es una gripe que en el 80% de los casos se cura sola. Y en esa oportunidad nosotros dijimos, ministro, la clave en el manejo de una epidemia es decir la verdad y decirlo de manera oportuna. Lo que está diciendo usted no es verdad, porque el coronavirus no es una gripe. Una cosa es que los síntomas y signos del coronavirus se presentan como una gripe, y otra cosa es decir que es una gripe. Y esta información es importante destacarla, sí, porque si yo estoy diciendo que es una gripe, evidentemente no le estoy dando importancia a lo que está ocurriendo ya. Claro, y no tomo las precauciones del caso. Estoy tomando medidas que tienen que ver. Además, doctor, estamos hablando no solamente de enfrentar la enfermedad como lo que es un asunto importante, sino estamos hablando de una situación del sistema de salud paupérrima, ¿no? Claro, pero no solo es eso, sino que, pero lo más importante, haciendo abstracción ahorita a la situación del sistema, que voy a hablar de, pero en el momento en el cual el ministro dice eso, la primera autoridad del país dice, prácticamente la primera declaración en Venezuela en relación a lo que está ocurriendo, es minimizando lo que está sucediendo. Y no solo minimizando, sino dando una información falsa que no ayudó a que la población se preparara para lo que venía. Entonces, ¿qué ocurre después? Cuando comienzan a aparecer los casos, ¿no? Resulta que hay algo que es importante. Precisamente cuando comienzan a aparecer los casos es cuando el ministro y el Ministerio de Salud, para ser mucho más específico, toma la decisión de elaborar
un conjunto de documentos que son los llamados protocolos que se hacen para cuando hay situaciones como esta. Pero fíjense ustedes, si bien es cierto que los casos aparecieron el 13 de marzo, sin embargo, en esa fase previa al 13 de marzo, que es la que yo separo, ya el Ministerio de Salud había producido unos protocolos. Específicamente, quiero destacar uno que produjo el 3 de marzo. El 3 de marzo produjo una medida, un protocolo que tiene el nombre Medidas para la Vigilancia Epidemiológica en Aeropuertos y Puertos Internacionales y en pasos fronterizos para la prevención y control de la enfermedad respiratoria aguda por coronavirus. Fíjense ustedes, 3 de marzo. Sin embargo, 3 de marzo. Una cosa importante, en esas medidas exactamente se señalaba qué era lo que había que hacer para manejar esa situación, y había un conjunto de medidas que se señalaban, pero cuando los viajeros provenían de país, venían, su lugar de origen no era un país donde existía la epidemia, no había ningún tipo de problema, pasaba inmediatamente. Pero aquellos que venían de países donde venía epidemia tenían que llenar una hoja donde daban información de su situación, porque era lo que en ese momento se aconsejaba hacer. Y otros que no solo llenaban la hoja, sino que si alguno de los que venía con algún de los signos que ya se conocía, debía llevar una hoja especial y hacerle incluso un seguimiento en el mismo aeropuerto. Ahora, sin embargo, esa medida realmente no se implementaron en Venezuela. Eso estuvo en el papel. Y posiblemente no se implementaron porque fue solo 12 días después cuando ellos elaboraron otro documento que fue un flujograma. Era el que decía qué hacer en casos de cada tipo de paciente. Eso lo explica, entonces, que cuando ya ocurren los casos de epidemia, el gobierno no sabía de las personas que venían en Venezuela que fueron responsables de esos primeros casos. Si se hubiera actuado oportunamente en aquella ocasión, posiblemente la aparición de estos casos que estamos teniendo en este momento no hubiesen ocurrido todavía. Eso podía ocurrir después, pero no ocurrió. Eso es importante que lo diga, doctor. Recuerdo que hablamos con el doctor Carlos Walter de CEN, desde la UCB, porque en efecto, de alguna manera, lo que ha intentado decir los miembros del régimen es que ellos han actuado bajo los protocolos y a tiempo. Y por eso hoy hablamos de 106 casos, aparentemente de coronavirus, ¿no? Bueno, exactamente. Yo lo que estoy señalando que no actuaron a tiempo. Y que en aquel momento, y que una cosa es tener los protocolos y otra cosa es cumplir los protocolos. Porque el papel, como dice la gente, resiste todo. Yo puedo tener, pero no solo con el caso que el ejemplo que estoy poniendo, con dado la fecha, tú lo puedes ver y cualquiera de lo que está oyendo puede hacerlo. Métanse en la página web del Ministerio de la Salud y vean la página izquierda, esa página web, una casilla que dice para no ir y dice documentos. En esa casilla de los protocolos. Y ustedes saben perfectamente que con las tecnologías tú le puedes dar el documento y te dice propiedades del documento. Y una de las propiedades de medicamentos es cuando el documento se creó. Entonces, estas fechas que yo estoy diciendo están allí, ¿no? Es decir, no pueden decir que eso no es verdad. Es decir, hay una diferencia entre el protocolo de medidas y el flujograma, que son 12 días. Y 12 días en una epidemia son vitales. Así como el ministro Jorge Rodríguez dijo, ¿cuántos casos hemos evitado de la epidemia a partir del momento en que tocamos cuarentena? Yo puedo preguntarle también cuántos casos pudimos haber evitado si hubiésemos adoptado aquellas medidas. Y evitar esos casos no era cualquier tontería en aquel momento, porque eso tiene que ver con el curso de la epidemia. Pero las cosas no se quedan ahora, doctor, así. Ahora, con la realidad que tenemos hoy, bueno, evidentemente no se cumplieron los protocolos, estaban en papel, no se aplicaron, nos quedan ya 2 minuticos
para culminar este bloque, pero con estos 100 casos que tenemos ya, y una situación, por ejemplo, de 10 de 16 centros de salud en Caracas sin servicio de agua potable, sin cloro para el aseo, sin desinfectante, sin jabón, sin insumos, ¿qué viene o qué usted considera deberían ser los próximos pasos, al menos para la contención de estos primeros que ya se descubrieron o se detectaron? Bueno, el problema no es solo para eso que se detectaron, el problema es para lo que viene después, porque es evidente que nosotros vamos a tener, debo decir que yo estoy de acuerdo con la medida adoptada, la que tiene que ver con eso que se llama aislamiento social o cuarentena social. Distanciamiento, exacto. Bueno, pero en definitiva, independientemente del nombre que le pongamos es eso, la gente entiende de qué estamos hablando. Pero el tema es que tenemos que saber que es inevitable que, y como ya está ocurriendo, que existan casos que ameritan hospitalización. Y van a existir mayor número de casos que ameritan hospitalización. Y entonces, la información que está dando el gobierno en la más reciente, y pueden ver los videos que he transmitido sobre disponibilidad de camas hospitalarias en Venezuela. Bueno, se citan unas cifras allí que habría que de verdad validar si eso que se está informando es una capacidad real, porque yo no hago nada con decir que tengo tal número de camas y que tengo tal número de unidades de terapia intensiva, porque va a haber pacientes que van a requerir terapia intensiva y no saber si esto es verdad. Y la única manera de validar eso es constatar en cada estado del país si eso de verdad eso que se está transmitiendo es cierto, porque si usted no generó una confianza que no eres capaz de resolver. Por ejemplo, doctor Carlos, ¿ustedes manejan alguna cifra de camas realmente operativas hoy en Venezuela? Por lo menos de cuidados intensivos. Bueno, el gobierno transmitió una información, ¿no?, de un número de camas en Venezuela y un número de unidades de cuidados intensivos. Y incluso la discriminó por sectores. Por ejemplo, en el caso de camas, dijo las camas disponibles en los servicios de pediatría, en los hospitales, que no hospitales, las camas pediátricas y las camas de los servicios de medicina interna, y dio un número. Pero también dijo el número de camas que están en la red de Barrio Adentro. Cuando habla de la red de Barrio Adentro, se está refiriendo específicamente a las camas que están en un nivel de Barrio Adentro que se llama los centros de diagnóstico integral. Entonces, y lo mismo ocurre cuando da información referente a las camas en las unidades de terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, él dijo que había 23.762 camas, porque ahí está incluyendo incluso las camas que estarían en el sector privado. Ahora, de ese número de camas, llama poderosa la atención que diga que hay 4.003 camas en los servicios, en los CDI. Pero lo que más llama la atención es que diga que en las unidades de cuidados intensivos existen 573 camas. Pero esa información hay que validarla, porque si estás confiando de que eso existe y que está en condiciones, bueno, realmente, si no es verdad, bueno, habría que pensar realmente en ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque llama la atención también que la información que está dando es distinta a la que transmitió inicialmente sobre los hospitales Centinela, porque aquí están incluyendo cosas que no estaban por ejemplo, en la primera, y fíjate que lo interesante es que en la misma página web que cito, que tiene otra información sobre centros Centinelas, aparecen 43 hospitales, pero aparecen apenas 4 CDI. Y entonces ahora me está diciendo que yo tengo 573 CDI que pueden hacer. Entonces, esta información genera dudas, por lo menos. Gracias,
doctor Carlos. Tengo que despedirlo, lamentablemente ya se nos acaba tiempo, pero bueno, creo que me queda muy claro el tema del contraste de la información, revisar lo que se ha hecho de alguna manera oficial y por supuesto, responsabilidad habría de una enfermedad como el coronavirus. Quiero agradecer por su tiempo. Entonces, de un último mensaje, el doctor Walter, médico psiquiatra, además, miembro del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por su llamada y por su claridad, sobre todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con esto, amigos, nos despedimos de este primer bloque. Se nos fueron un poquito los minutos, pero ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo R 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Antes de finalizar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana a las propuestas de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos sigan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Está presentado Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta Contigo Liberalmente. Bueno, por supuesto, en la primera parte hablamos con el doctor Carlos Walter, hablando de las implicaciones de la llegada del coronavirus en Venezuela. Obviamente estamos hablando de un sistema de salud paupérrimo destruido desde hace más de 20 años, pero además quisiéramos traer, quizás como ejemplo, para lo que nos podría servir aquí en Venezuela, el caso de Italia. Estamos hablando de una situación lamentable, estamos hablando además de 683 nuevas víctimas por esta enfermedad, de este virus que se transmite rapidísimo, incluso 4 veces más rápido que una gripe normal, y estos solamente son números de las últimas 24 horas. Aparentemente hasta ahora el número de contagiados es alrededor de 3.400, y para eso vamos a hablar con una amiga queridísima de la casa, es María Cecilia Peña, ustedes la conocen, @MacePena, It's Macedonia también en Instagram, es periodista, es fotógrafa venezolana, hoy está actualmente en Italia, y el día de hoy, bueno, trabaja en otro tipo de negocio, pero vive cerca de lo que está ocurriendo en Italia. ¿Cómo estás, Mace? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Claudia, buenas tardes. Qué bueno verte, qué bueno volver a casa, si sea a distancia. Así es. Bueno, Mace, les voy a recordar que mientras vayamos conversando con Mace, vamos a ir viendo algunas de las fotos que ella hizo estando en Venezuela hace aproximadamente 3 años en el hospital de Coche. Es decir, esto fue incluso antes de la pandemia. Estamos hablando de una situación de nuestro sistema de salud que se extiende y que tiene una vieja data, ¿no? Mace, pero quisiera que nos contáramos, además de eso que viviste aquí en Venezuela, que lo vamos a hablar hacia el final de la intervención, sobre la situación hoy en Italia y cómo lo vives siendo venezolana, cómo nos podría servir a nosotros también aquí. Bueno, de Italia hay muchísimo que aprender. Italia fue uno de los primeros países aquí en Europa que recibió el virus y no tenía, digamos, un ejemplo de otros países en la misma situación al cual seguir, ¿no? Por lo tanto, se cometieron errores, al igual que se cometieron, se tardaron en reaccionar
y poner las leyes necesarias al virus, pero hoy en día ya se está logrando poco a poco controlar la curva, a pesar de que los números son de miedo todavía. Pero bueno, después de ya 2 semanas y media de total cuarentena, es decir, todos los negocios cerrados, todas las actividades públicas, no se puede salir ni a correr, y si vas a correr tiene que ser solo y cerca de tu casa, porque la ley dice que te pueden multar de 206 euros a incluso 3 meses de cárcel. Ya es una cuarentena totalmente extrema, por así decirlo. Ya después de 2 semanas y media de esto, se pueden ver un poco los resultados de cómo ha sido, ¿no? Entonces hay que seguir estos pasos de Italia, pero lo más rápido posible y no cometer los mismos errores. Ahora más la situación en cuanto a la sociedad, o sea, se ha entendido la gravedad del asunto, y ¿qué crees tú que nosotros podamos adoptar más allá de lo que ya se ha adoptado? Me imagino que estás en contacto con tu gente aquí en Venezuela. Obviamente hay restricciones entre los estados en cuanto a traslados. La gente no puede salir, obviamente, salvo puntual para comprar algunas cosas, pero ¿qué elementos y qué incluso psicológicos? Partiendo del ejemplo de Italia, ¿tú crees que nosotros podríamos adaptar aquí en Venezuela y que podría servirnos para no solamente evitar una tragedia similar, sino aprender, ¿no? y hacerlo mejor, que al final es la intención? Bueno, lo más importante, también como lo decía el doctor anteriormente, es no subestimar el virus. Esto no es una gripe ya, esto no es algo que solo le afecta a nuestros abuelitos y punto. No es así. Aquí cuando llegó a Italia, las primeras 2 semanas, continuábamos nuestra vida como si nada, y eso fue lo que hizo que el contagio sea mucho más extremo. De modo que sí, es súper importante no subestimar el virus, quedarse realmente en casa. A nivel psicológico es muy importante estar atento a las noticias, pero no caer en falsas noticias. Antes de compartir links, compartir información, poder revisar bien los periodistas, las fuentes que sean correctas, etc. Algo muy importante también es mantener la calma, no salir desesperadamente porque necesitas aire y salir porque sí, o comprar cosas de más cuando no es necesario. O sea, lo más importante es mantener la calma, mantenerse tranquilos. Nosotros, por lo menos yo vivo junto a 5 otros estudiantes, y lo que hacemos es hacer muchísimo ejercicio y estudiar lo más que podamos dentro de casa, tratar de estar en familia, comer juntos, comer en la mesa todos juntos, no comer por separado, conversar. A nivel psicológico, bueno, yo creo que Venezuela desde hace ya varios años ha sabido, ya con la crisis que debemos reaccionar a cosas así. Bueno, esta es una más que por supuesto que vamos a superar, y bueno, calma, sobre todo calma y no subestimar esto. Más, otra cosa que preocupa, ya nos quedan unos minuticos, pero a los venezolanos que trabajan hoy fuera, es el tema de los empleos, ¿no? Porque muchos ciertamente en el país de Estados Unidos y otros temen poder comprar su trabajo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación o cuál es el mensaje, si tú lo has sentido así también, en un contexto como este que es mundial y que probablemente económicamente también va a tener sus consecuencias? Sí, esto es una preocupación que he escuchado también de mis amigos que están allá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no, la diferencia con el resto de las otras crisis que hemos tenido es que esto es un paro mundial. Aquí yo no estoy trabajando y no tengo ningún tipo de income económico tampoco. De modo que esto no nos está pasando solo a ciertas personas, sino que es algo mundial, y tenemos que tratar cada familia de controlar su presupuesto, ver cómo pueden resolver, ayudarnos entre nosotros, aquellos que pueden más ayudar a aquellos que saben que no pueden, ayudarse entre vecinos, tratar de mantener esto como un paro en el tiempo económico y sobrevivir con lo que se tiene, pero es bastante complicado. Más allá, para cerrar, un mensaje a los venezolanos, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo tú lo viviste. A través del net pudiste ver de cerca lo que pasaba en los hospitales. O sea, recuerdo que fuimos a Mérida y a distintos estados donde, bueno, la situación de los hospitales es
gravísima, ¿no? Esto obviamente nos hace mucho más vulnerables. ¿Qué te quedó de todo eso que viviste aquí en Venezuela, que lo retrataste, que lo divulgaste en tus redes y que hoy a lo mejor te llevaste a Italia y hoy lo contrastas con un sistema totalmente distinto? Claro. Bueno, lo que me quedó en Venezuela es que no estamos preparados para la situación que se viene, absolutamente no. Las fotos que están poniendo en este momento en pantalla son en el hospital de Coche, alrededor de hace 3 años, y se puede ver, por supuesto, que no estamos preparados ni listos para esto. De modo que, bueno, que lo que me quedó a mí fue, bueno, un poco de preocupación, pero también decirle a los venezolanos que nosotros sabemos que estamos en el país y sabemos lo que se puede y lo que no. Por lo tanto, quedarse en casa no. Realmente la acción más importante y que se debe tener. Aquí en Italia es muy distinto. Aquí en Italia, bueno, al final uno puede correr el virus y saber que de alguna forma puede encontrar las medicinas, puede ir a la farmacia, se encuentra. Allá no, y bueno, mi recomendación es de verdad quedarse en casa, no subestimar eso. Muchísimas gracias, Mazo. Ya tengo que despedirte, creo que se nos fue el tiempo súper rápido, pero era María Cecilia Peña, ella es periodista y fotógrafa venezolana, además amiga queridísima, te extrañamos muchísimo aquí en Venezuela, residente en Italia. Esperamos que pronto nos podamos ver y abrazar después de que todo esto pase y no solamente me refiero a la pandemia, tú sabes a qué refiero. Un besito y nos vemos Claro muy pronto. Con este nos despedimos, ya vamos a la tercera parte de Contigo Liberalmente. Chao, chao. Pluralidad, libertad y respeto. Esto Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación RCR.tv, la radio SB. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras, bomboneras, pasas giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, ya de vuelta en Contigo Liberalmente, agradecerles, por supuesto, a cada uno de los que está conectado hoy con nuestra señal de RCR, la radio que se ve en nuestra Casa de la Libertad, y además recordarles, gracias a quienes nosotros podemos llegar, y este espacio puede llegar a ustedes, además de RCR, Small Shop, la casa perfecta de la repostería, en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Por supuesto, en estos días va a ser más complicado quizás acceder, pero bueno, allí tienen todo lo que necesiten en cuanto a chucherías importadas, cosas para repostería que además hacen tanta falta en un momento como este en nuestra casa, que es lo dulce y el amor y el cariño de cada una de nuestras familias. Y a propósito de precisamente lo que hacemos en nuestras casas y de la importancia de estar bien psicológicamente, sentimentalmente en un contexto como este, donde a veces
el encierro puede llevarnos a sentirnos desesperados, inquietos, ansiosos, he querido conversar con una muy amiga querida, María Gabriela Rosas. La pueden seguir en María Gabriela Rosas en Instagram, una poeta, narradora, gestora cultural, es ganadora del primer Premio Nacional de Poesía para Jóvenes Juan Antonio Pérez Bonalde. Además, es ganadora del premio de la Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Farías, mención poesía, esto en 2014. En 2015, además, lleva un programa de poesía en el aula, que es una iniciativa sin fines de lucro que busca promover la lectura de poesía. Además, es editora del stand-up poetry del portal Inspirulina. Bueno, si me sigo leyendo el currículum, creo que no nos va a dar chance, pero ella es María Gabriela Rosas. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en un momento como este, y hemos querido hablar contigo precisamente por esta situación que vivimos, de la cual, bueno, ya quizás a veces nos sentimos asaltados, llenos de mucha información, de muchas noticias, pero ¿qué cosas podemos recurrir y cómo la poesía o la lectura puede llevarnos de alguna manera a sobrellevar este momento? Bueno, en cuanto a la lectura, bueno, siempre es una ventana muy grande para flanquear todo tipo de situaciones, y en estos momentos de tanta incertidumbre, donde además en nuestro país es la tormenta perfecta, porque no tenemos sistema de salud, no tenemos ningún tipo de realidad social, ciudadana, y bueno, cae esta pandemia mundial en medio de toda esta crisis que hemos tenido y se ha profundizado durante estos años. Bueno, creo que estamos más alarmados que nunca, porque además somos un país sin agua, sin servicios básicos, y sí. La lectura en este caso, al igual que otras cosas, es una herramienta poderosa porque permite transformarnos y vivir otras vidas, otras situaciones, otras emociones y escapar. Y no quiere decir evadir, ojo, creo que nadie puede evadir un momento como este, pero nos permite escapar un poco de esta realidad tan abrumadora, porque la ficción literalmente se quedó pequeña con la realidad. Así es. Maga, y en estos últimos días me imagino que además, y de hecho lo sé, no lo imagino, has estado llevando a cabo diversas iniciativas a través de tus redes, incluso tienes varias, entiendo que este sábado tienes otra, ¿no? Para conectarte Correcto. Con la gente y ofrecerles un espacio de al menos de 1 hora vía Instagram de escucha, de mucha poesía y de lecturas que quizás puedan calmarnos o ayudarnos en este momento. Correcto, sí, bueno, desde hace un par de semanas a través de Instagram estoy llevando una serie de lives, de en vivo, con poetas latinoamericanas, en este caso, aunque bueno, está previsto tener también algunos de España, etcétera, un poco para unirnos todos y ofrecerle poesía a los seguidores, a los lectores, a esas personas que siempre están atentas a la belleza y que saben que en la literatura y en la poesía pueden encontrar un espacio de calma, ¿no? La semana pasada estuvimos hace poco más de una semana con una poeta mexicana que se llama Jimena Sánchez, llevando un en vivo donde conversamos, interactuamos además sobre poesía y leímos poesía. La semana que viene, este sábado vamos a estar a las 16 horas de Caracas con una poeta argentina que se llama Valeria Parizo, en vivo por Instagram. Únanse, búsquennos, @Valeria Parizo, @Gabriela Rosas. Y hace unos días estuve compartiendo contigo un live bellísimo donde conectamos poesía y música.
la poesía es música, el poema es un pentagrama, entonces es un poco redundante decir poesía y música. Nos hicimos más música cada una con la otra y lo compartimos con nuestros seguidores y bueno, no solo regalamos ese momento, sino que nos lo regalamos a nosotros mismos y somos arte y somos parte, que es lo que necesita este país, ciudadanía. Y eso también quería destacarlo. A veces quizás sentimos que lo que podemos ofrecer en este momento es poco, pero resulta, y te voy a leer un poema que colocó Elvira Sastre sobre el vals de los salvavidas, es el nombre de este poema. Es una forma también de aportar, porque quizás a veces lo que escribimos, lo que sentimos, incluso puede ser un arte y una forma de denunciar, pero también de apoyar a quienes lo están dando todo en este momento. Entonces, sí, si tú me permites, y no te vas a escapar sin leernos por lo menos un poemita antes de colgar, te leo el vals de los salvavidas, que me encantó, lo consiguió nuestra productora Malala, y dice así: por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, los que hacen del verbo ayudar su bandera a tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar sin tenerle su miedo y usando su piel como escudo, los que mueven las camitas del peligro como un vals, por los que hacen el trabajo sucio, la labor más hermosa del mundo, por los que nunca miran el reloj mientras curan, por las que pintan tu dolor de azul, para los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo y riegan nuestro miedo con su luz. Todos los aplaudimos, con las barandillas en los balcones erizadas, con manos que recuerdan que encontrar otras manos es la única verdad, y mientras la esperanza escribe en nuestros labios, cuando esto pase, nunca nos volverá a pasar. Esperemos que así sea, que no nos vuelva a pasar. Y bueno, y es el vals constante de vidas, de salvar a muchas personas en este contexto, y va dedicado, por supuesto, a todos esos médicos y trabajadores de la salud que están incluso arriesgando sus vidas en distintos estados del país, incluso fuera de nuestro país. También hay muchos venezolanos haciendo este trabajo bajo muchísimo riesgo, pero con todo el amor del mundo y todo el profesionalismo del mundo, ¿no? Es correcto. Vale, y bueno, no sé, y también un aplauso si quisieras para que te parezca oportuno para este contexto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Sí, te escucho, pero te pedía si existe la posibilidad de que le leas un poema o algún mensaje que tú quisieras que los venezolanos quizás tengan en un momento como este, tratándose de tu arte y de lo que haces a diario, y algo bonito que seguramente vas a dejar para nuestros oyentes. Bueno, les voy a obsequiar un poema y bueno, antes de eso, el mensaje es la calma en este momento es nuestro superpoder y la paciencia. Estamos en lo que estamos y como estamos y nos está pasando a todos. Entonces creo que es necesario quedarnos en casa y no correr riesgos innecesarios. Porque además estamos en total incertidumbre. Sé que es fuerza y que es muy duro, pero hay que quedarnos en casa, tomar todas las previsiones posibles y seguir todas las instrucciones que a nivel mundial se están dando, como la más básica, lavarnos las manos, mantener todo aseado. Yo un poco para dispersar un poco la atención a este tema, que creo que luego no queremos pronunciar mucho. Ajá. Les voy a leer un poema. Un poema que dice, es un poema de un libro mío que se llama Bando, tiene un epígrafe de una poeta mexicana que se llama Daniela Camacho, que dice el epígrafe: caía de mi boca la palabra amor, muerta de frío. Un poco para dejar aquí algo de dulce. Esa casa blanca aprendió de los llantos del desapego. Leyó todos los
pan, café, helados y domingos. Esta casa blanda se vino abajo. Se enfermó por falta de abrazos, de palabras, poemas, y tardes llenas de fotos que traía en los labios. Wow, Maga, muchísimas gracias por eso. Creo que a todos nos hace falta, no solamente como tú dices, volar un ratico hacia otros espacios, sino también concentrarnos en cómo ayudar. Y creo que lo que tú haces nos ayuda no solamente a ti, sino a todos nosotros que te leemos, que te escuchamos, que te vemos y que te conocemos, porque creo que conocerte también es un placer y un honor, y para mí es un gusto que estés aquí con nosotros. Desde ya, invitándolos entonces para ya cerrar esta entrevista, Maga, a este sábado, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde Venezuela, 7 de la noche Argentina, a un en vivo con la poeta argentina Valeria Parizo, donde vamos a estar recitando poesía y conversando un poco con los que se conecten con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por tu lectura, por tu presencia, por tu trabajo, a tu equipo, y bueno, nada, seguir siendo arte y siendo parte y seguir haciendo a este país que estamos acá, hay que darlo todo. Bueno, así es, seguir siendo arte y siendo parte. Cada uno de nosotros podemos ser parte del cambio y de lo que podemos lograr en nuestro país, sobre todo en una situación tan compleja como esta. Muchísimas gracias. Era María Gabriela Rosas. Pueden seguirla en @Gabriela Rosas en Instagram, poeta, narradora y gestora cultural. Y con esta entrevista nos despedimos ya para despedir, ahora sí el programa, no este bloque, sino el programa Libremente. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750. Otra vez de Facebook, @RCR750 Radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica te invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tus dirigentes se escuchan. Por RCR 750 AM. Y ya de vuelta para despedir este espacio de Contigo Liberalmente, agradeciéndoles una vez más por estar conectados con nosotros. El día de hoy no solamente hemos hablado de la dificultad que significa enfrentar un virus como el coronavirus en el caso de Venezuela, con un sistema de salud que ha sido destruido durante años, son más de 20 años, enfrentando, no solamente la deficiencia, sino la intencionalidad de un régimen que no ha escatimado en recursos. Y a propósito de esto, leí en algunas redes sobre el préstamo que se le iba a hacer al régimen en un momento como este, y algunos incluso hablaban de treguas, de pactos, de unión en un contexto como este. Y la pregunta que todos los venezolanos se hacen es si en efecto todo ese dinero que no se utilizó para cubrir los requisitos que necesitan nuestros médicos y nuestros centros de salud en todo el país, se va a utilizar ahora sí para lo que se necesita. Y la verdad es que la principal necesidad que tenemos ahorita es salir del coronavirus, pero también superar este sistema que nos ha mantenido en esta vulnerabilidad tan grande como nos encontramos muchos de los venezolanos. Y ese es el miedo que siente el venezolano que está en su casa hoy y que no solamente tiene que enfrentarse a una enfermedad como esta, sino a decisiones como salir a comprar comida, con qué comprarla, cuando todos los precios se han doblado, cómo evitar el virus sabiendo que no tienes un sistema de salud que te proteja y cómo de alguna manera enfrentar una situación para la cual no estamos preparados.
Entonces, mi mensaje el día de hoy, por supuesto, es prepararnos, pero además ser conscientes del sistema que enfrentamos y de la situación que vivimos, pero sobre todo unirnos como ciudadanos con nuestras familias, con nuestros amigos, mantenernos siempre en contacto, por supuesto, difundir solamente la información confirmada y oficial que de alguna manera se está difundiendo o transmitiendo vía redes oficiales sobre este tema mundial. Me refiero, por ejemplo, a cadenas como la Organización Mundial de la Salud o la OPS, pero sobre todo eso, que nos mantengamos firmes y entendiendo que esto va a pasar, que esto es temporal, pero que en efecto es un riesgo el que enfrentamos muy grande, que tenemos que cuidarnos y que depende de cada uno de nosotros que sigamos aquí y que sigamos bien. Por eso yo les digo, quédense en su casa, pero sobre todo quédense con nosotros, y para eso les invito a seguir en la programación de RCR. Por supuesto, además de despedir, gracias a nuestros amigos de Small Shop, la casa perfecta de la repostería, en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Pueden seguir, y me imagino que ya están haciendo los pedidos vía Instagram, @smallshopca. Y por supuesto, agradecerles a cada uno de ustedes que se conectan y que siempre están con nosotros en este espacio que es de ustedes, que es para ustedes y que tiene sentido gracias a ustedes. Ya para despedirnos, nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente, una vez más por RCR, la radio que se ve. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.